Dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 3, versículos 4 al 10. Pongamos mucha atención. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8, lean conmigo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tenga la bondad de tomar su lugar, glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Voy a tratar este punto aquí en la ciudad de Brewster, en Nueva York, este punto acerca de lo que es el bautismo, y le titulo significado y fórmula bautismal. Es decir, en un solo tema quisiera condensar un poco lo que es el bautismo, lo que significa, cuándo se debe aplicar el bautismo a un miembro, y número 2, cuál debe ser la fórmula que se invoque en el bautismo que se va a realizar. Amén, hermanos. Amén. Escuchen esto, quiero adentrarme y basarme esencialmente en la palabra de Dios. No vayan a pensar que yo voy a enseñar algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Ciertamente quiero advertirle a los que están presentes, a nuestra audiencia presencial, como a los internautas que van a estar seguramente siguiendo esta transmisión, quiero decirles que si nos adentramos y nos cimentamos, nos basamos en la palabra de Dios en cuanto al bautismo, no salimos de acuerdo con lo que está establecido a través de, vamos a decir, hermanos, de un esquema que se ha manejado por siglos dentro de la iglesia del Señor. Pero la historia y la Biblia dicen y cantan otra cosa, ¿verdad? Entonces yo quiero llevarles a ustedes, finalmente, como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo, ¿a quién deberíamos de hacer caso, hermanos? ¿A Cristo o a los hombres? Díganlo con libertad, no tienen que tener miedo. Supóngase que yo voy por otro rumbo y usted tiene la verdad por medio de la palabra, no por lo que oyó, ¿verdad? Como le digo, en los institutos bíblicos hay un pensum de estudios. Viene vamos a decir, una promoción de futuros pastores, vienen a estudiar y se les da lo mismo. A los 3 años se gradúan, vienen otros y se les vuelve a dar el mismo pensum de estudios. O sea, no hay vamos a decir, la bendición de que alguien se levante y diga: hermanos, vamos a darle lugar al Espíritu Santo, que hable Él, que no hablemos nosotros, que no se diga nada de lo que tal vez viene dentro de la iglesia por tradición, ¿verdad? Todo esto lo vamos a entender nosotros a la luz de la palabra del Señor. Por eso estaba diciéndole hace ratos que es importante aprender a escuchar al Señor y a su palabra bendita. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien, veamos aquí, si nuestro tema es significado, ¿qué significa el bautismo? ¿Cuándo se aplica el bautismo? ¿Por qué debe aplicarse el bautismo? Está dentro de esa preguntita el significado y también y fórmula bautismal, es decir, ese verdadero bautismo, ¿en qué fórmula se debe aplicar al creyente? Pues bien, la Biblia responde a esas grandes interrogantes. Veamos aquí,
¿Cuándo se debe bautizar un miembro de la iglesia? ¿Cuándo se le debe aplicar? ¿Qué significa el bautismo para el creyente? Pues bien, hemos leído aquí en el Evangelio según Mateo 3, versículos 4 al 10, y yo creo que todos los cristianos tenemos una idea muy clara de lo que Juan predicó allí. Acuérdense que dijo, arrepentíos, arrepiéntanse. Si se arrepienten de verdad, oiga esto, si se arrepienten de verdad y aparecen los frutos que corresponden al arrepentimiento verdadero, porque déjeme decirle, en una persona se ve que se ha arrepentido de verdad. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Sí. ¿A través de qué? A través de los frutos. A través de los frutos. O sea, miren hermanos, yo puedo decirle a ustedes y hablarles muy bonito de la palabra, pero si ustedes no ven los frutos en mí, y si le pongo un ejemplo un poco desagradable, pero finalmente yo creo que sería una de las manifestaciones de la carne, ¿me entiende? Supóngase que yo viniera a ver las hermanas aquí. Traigo a mi esposa, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Esa sería una manifestación de la carne. Usted diría, oh no, él es nuestro pastor. Pues tiene sus debilidades así, pero es nuestro pastor. ¿Usted sería capaz de sobrellevar eso? No. Usted diría, no, este hermanito es más carne que pastor. ¿Quedó claro? Amén. Tenemos que empezar de acuerdo. Amén. ¿Está claro para usted? Amén. Bueno, entonces, esto de los frutos del verdadero arrepentimiento, hermano, imagínense desde antiguamente, en el primer siglo, eso era lo que se pedía, eso pidió Juan el Bautista. A mí muéstrenme que se han arrepentido, muéstrenme los frutos, que ya no son el árbol estéril, que ya no son, vamos a decir, que ya no son la higuera silvestre de este lado, que ciertamente da fruto, pero da fruto extraño. Muéstrenme que se arrepintieron, que cambiaron de bando, que cambiaron de lugar, ya no están en el mundo, están en Cristo, y en Cristo sus frutos corresponden al verdadero arrepentimiento. ¿Estamos claros? Amén. Cuando sucede eso, escuche, cuando sucede eso, la persona puede ser bautizada. Cuando los frutos empiezan a florecer en la vida del creyente. Ahora hay otro asunto, y es bíblico también. Por supuesto que en ocasiones le sucede, oigan eso, le sucede al creyente como a la higuera. Fíjense hermanos, otro día hay que estudiar este asunto de la higuera, porque la biología de la higuera es interesantísimo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque la higuera, ya antes de que muestre la flor, primero da el fruto. ¿Saben dónde está la flor? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la flor de la higuera? En el fruto mismo. Dentro del fruto. Usted abre una higuera y ¿qué ve por dentro? La flor. La flor está dentro. No sé si, verdad que no cuadra con nosotros, porque la biología de la higuera es muy interesante. Por ello le digo, hay que estudiarlo. La higuera es la planta que el Señor, es el arbolito que el Señor envió a sus discípulos, a sus alumnos, ¿verdad? A que fueran a estudiarla, porque ahí se aprende el verdadero cristianismo. Mira, hermanito, no me llenes de palabras, muéstrame el fruto. No me estés llenando de flores aquí, no me sirven tus flores, muéstrame el fruto y te remojo en las aguas bautismales. ¿Está claro, hermano? Así que primero es el fruto. Amén. Y le decía que hay algo también interesante en la Biblia. Por supuesto, no vamos a decir, no, este hermanito tenemos que esperar a que dé fruto y lleva 10 años y todavía no da fruto, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, yo no me bautizo, yo así estoy bien, hermano. No, está mal eso. Lo normal, lo natural en un creyente es que pida ser bautizado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí?
Porque su naturaleza espiritual lo está forzando a pedir el bautismo, porque siente que el fruto ya está ahí. Aleluya. ¿Entiende? Amén. Sí. Tenemos el ejemplo del eunuco. ¿Se recuerda que se bautizó el eunuco? Amén. ¿Cuántos meses le dieron estudio al eunuco? Minutos. Estaba leyendo Isaías, dice, y no entendía. El Espíritu Santo vio y le dijo a Felipe: súbete a ese carro y acércate al eunuco porque lee y no entiende. Cuando Felipe se sube al carro, le dice: pero ¿entiendes lo que lees? Si estás leyendo la Biblia, pero no sabes nada, hermanito. Entonces, ¿entiendes lo que lees? Pues no. Entonces déjame explicarte. Entonces estudia un poco para entender la palabra. Y ya le explicó Felipe y toda la cosa. Mire, en ese momento, ese eunuco recibe al Señor. Lo recibe y él mismo le dice a Felipe: mira, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No, nada, ya naciste de nuevo. Tú como la higuera, no veo la flor, pero el fruto está dentro. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanito? ¡Qué belleza la palabra!, ¿no? Amén, hermanos. ¿Y qué hizo Felipe? Lo bautizó. Ahí, vámonos. Se dan esos casos. ¿Se me comprende? Si el creyente tiene ratos, pero tiene que mostrar fruto. Pero si su nacimiento es instantáneo y siente en su corazón, a nosotros nos ha tocado en ocasiones bautizar en ríos, en donde incluso convirtiéndose la gente, y de una vez los bautizamos, porque el Espíritu de Dios los toca. ¿Sí me comprende? Los toca y de una vez. Hay gente que no lleva ropa porque solo van acompañando a los familiares al río. Y dice: mire, yo me entrego al Señor, no traigo ropa, y así, vámonos, ¿verdad? Así se pasan con la ropita mojada, no llevan otro cambio, y así son bautizados. Así obra el Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Muy bien, entonces, hermanos, escuchen por favor, la aplicación del bautismo es cuando la persona se arrepiente de verdad. Empiezan a aparecer los frutos. Amén, hermanitos. Muy bien. Ya leímos aquí. Ahora, fíjense, hay una versión de la Biblia que es la Biblia Dutilet. Es solamente del Evangelio según Mateo en hebreo. Los que quieren un poco de historicidad de la palabra, les diré: el Evangelio según Mateo se escribió en hebreo. ¿Lo puede grabar en su mente? Amén. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Evangelio según Mateo se escribió en hebreo. ¿Por qué? Porque el Evangelio según Mateo es para los judíos. ¿Me comprendieron? Amén. Para que los judíos entendieran la palabra, se escribió en hebreo. Entonces, mire, esta versión, la Biblia Dutilet en hebreo, dice así en Mateo 3:6: y él los sumergía en el río Jardén cuando confesaban sus pecados. O sea que haga de caso que Juan está a orillas del río, él está dando la palabra. Y hay hombres que están temblando allí. ¿No han estudiado? ¿No se les ha discipulado? Pero el siervo de Dios, Juan, discierne: este es como la higuera. No veo su flor, pero ya veo su fruto. ¿Me comprenden? Y entonces, hermanos, él los bautizaba. Por eso dice aquí: y él los sumergía en el río Jardén cuando confesaban sus pecados. Y este asunto de confesar, hermanito, miren, nosotros pensamos que confesar es: dígalo, hermano, háblelo, eso es confesar. Pues bien, para nosotros, en nuestro español limitado, en nuestras traducciones, eso es lo que entendemos. Pero fíjense ustedes que confesar
se entiende en el lenguaje original de la Biblia como algo que yo debo presentar aunque no lo grite, sino con mi propia vida, con mis hechos, con el testimonio de Dios en mi vida. Estoy confesando. ¿Me comprende? Hermano, ¿están entendiendo? Amén. Con nuestra vida confesamos. En unas palabras, se lo voy a decir así. ¿Qué es confesar? No lo digas, no lo grites, muéstralo. Amén. ¿Captó la idea? Amén. No son palabras. Confesar no es levante la mano y confiese. Yo confieso. Eso cualquiera lo puede hacer. Si cuánta gente ha confesado, hermanito. Amén. ¿Y qué hacen mañana? Lo mismo otra vez. Pero usted confesó anoche, hermanito. Para nosotros pensamos que eso es confesar. En la Biblia no. Confesar es dilo, no con gritos o palabras. Dilo con tu vida, con tu testimonio. Así se confiesa. Entonces, cuando aquí está diciendo, ¿a quiénes bautizaba Juan? ¿A los que abrían la boca? Hermano, ¿me están entendiendo? A los que hablaban bonito, a los que gritaban, bautízame. ¿A quiénes bautizaba Juan? A los que mostraban frutos. A los que confesaban ¿con qué cosa? Con su propia vida. Ahora sí ya lo tenemos claro. Amén. Bueno, ¿podemos seguir, hermanitos? Amén. Sí me están llevando el tiempo ahí, ¿verdad, hermano? Amén. No quiero que salgan muy tarde, pero que se lleven la lección a su corazoncito. Muy bien, entonces, hermano, escuche. Hay vidas en donde el Señor está obrando. El Señor ha estado obrando incluso en niños, en adolescentes, en pubertos. Dios ha estado obrando de una manera extraordinaria. ¿Sí me comprende? Claro, en los adultos también que no se han bautizado. Dios está obrando, los está trabajando de tal forma. Pero en los niños, en los adolescentes, el Señor está trabajando. Están, la vida de ellos, ¿sabe qué veo yo? El privilegio de los jovencitos, de las jovencitas, y hay que cuidar, hermanos, que eso no desaparezca. La vida de nuestros hijos ha sido su escuela, su casa y la iglesia, su casa y la escuela, ¿o no? Nunca preste a sus hijos, nunca permita que ya salgan solos. Eso no es el orden de Dios. Aproveche ya, escuche, ya que ellos, su única vida es la iglesia. ¿Cuántos de ustedes dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿No han visto cambios en sus niños, en sus niñas, hermanos, hermanas? Amén. ¿No dan gracias a Dios ustedes por la vida de esas criaturas? Aleluya. ¿Me entiende? Yo creo que un buen ejemplo de la higuera pueden ser ellos. Amén. ¿Me comprende? Amén. Los papás pueden andar todos torcidos, pero si la niña y el niño buscan a Dios, ya están como la higuera, ¿no, hermanito? Como la higuera. No tendrán ni una flor, pero ya tienen el fruto. Aleluya. Ya están dando muestras. Mire, un viejo no se anima a pasar a cantar y las niñas ya están cantando ahí. Aleluya. No pensaron si están afinadas o desafinadas. Ahí están, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Fruto de qué es eso? No, ¿fruto de qué es? De que se han entregado, de que son del Señor. Son del Señor. ¿Me está entendiendo? Son del Señor. Porque hay niños que están haciendo a esta hora allá en su casa mirando televisión, jugando PlayStation, perdiendo el tiempo. ¿Me entienden? Igual que los viejos, allá durmiendo y perdiendo el tiempo. Y estas criaturas están aquí. Hay que dar gracias a Dios. ¿Qué son para nosotros? Como la higuera. Plantitas chiquitas, pero ya tienen el fruto allá adentro. ¿Me comprende? Entonces, la iglesia debe empezar a mirar eso como un plantío, porque Pablo dice que somos como el plantío del Señor. Y estas son plantitas frescas, pero ya va trabajando el Señor en sus vidas. Amén, hermanos. Claro que en ellos no vamos a pretender un fruto de
de viejos, ¿verdad? No, pero el comportamiento de la criatura ya tiene mucho que hablar, que decir en su favor. ¿Me comprende? El padre, la madre pueden decir, hermanito, yo puedo ser portador de el testimonio de mi hija, de mi hijo, si se está comportando como debe, ¿verdad? Ama al Señor, porque se ve o no se ve cuando nuestros niños aman al Señor, hermanito. Se ve, es increíble, pero ya se puede ver que su dedicación, incluso hay niños que ya tienen proyectos en la obra del Señor, ¿verdad? Ya tienen proyectos en la obra del Señor. Hay que aprovechar eso. También en ellos aparecen los frutos. Seguimos adelante, hermanos. Amén. Hermanos, seguimos adelante. Amén. Muy bien. Acuérdense que dijo que había que confesar los pecados. Eso lo vimos aquí en Mateo, creo que leímos, ¿verdad? No lo leímos, hermano, porque leímos en 3, 4 al 10. Mire, leamos aquí 3, 1 al 6, por favor. Mateo 3, 1 al 6. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea, de la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ya les dije que es confesar, ¿verdad? En otras palabras, estos demostraban con su vida que estaban dolidos de haber vivido de ahí hacia atrás en contra de la voluntad de Dios. Miren, hermanos, el que se ha arrepentido de verdad de la pasada manera de vivir, se lo va a demostrar a usted con hechos. ¿Está claro? Se lo demuestra, se lo puede grabar en la mente a usted, que mire, estoy arrepentido, no vuelvo a esto, no vuelvo a esta situación, me he arrepentido de verdad. Bueno, hermanos, esto es lo que Juan estaba predicando. Y mire, ¿qué es confesar? Si nosotros miramos qué es confesar, esta palabra confesar, del griego exomologeo, quiere decir reconocer, o por implicación asentir, concordar completamente, comprometer y confesar. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa confesar. Cuando Dios te toca, no es cualquier cosa, hermanito, no es algo pasajero, es algo que se queda ahí, ¿verdad? Es un sello, un golpe, un gancho al hígado, como se dice, ¿verdad? Uno no queda igual después de un toque del Señor, hermanito. ¿Me están comprendiendo? No queda igual. Entonces, cuando se predica el Evangelio y alguien es tocado y su vida cambió, su panorama, su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, su proyecto de vida se dio un vuelco, soy diferente, pienso diferente, todo diferente, dice Juan, es hora de bautizarte. Vámonos. ¡Pau! ¿Estás listo para ser bautizado? ¿Hace cuánto tiempo fue que en la escuela exegética tuvimos ese estudio, se recuerdan, hermanos? Donde tratamos acerca del bautismo. Dimos unos detalles hermosos en la lección, en donde incluso en la iglesia primitiva, cuando se bautizaba a alguien, dice que después de bautizarse, haga de caso que apenas su vida comenzaba. Todo lo demás quedaba atrás. Incluso si usted ya tenía 8 hijos y se bautizaba hoy, y su esposa estaba esperando un baby y daba luz mañana, ¿cómo se contaba el 9º hijo? Como el primogénito, como el primero. Es que tremendo. Todo empezaba de nuevo, según, ¿verdad? Todo empezaba de nuevo. Así lo miraban ellos. Era una cosa tremenda. Entonces, eso era el bautismo, porque lo miraban de esa forma tan especial, hermanito. O sea, no es cualquier cosa bautizarse uno, ¿verdad? La vida de uno
debe tener un cambio radical, un cambio total, porque se va a dar testimonio de lo que el Señor hizo en la vida de uno. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien. Romanos 15:9, por favor. Romanos 15:9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto está escrito. Yo te confesaré entre los gentiles. ¿Será alguien que saldrá gritando? A la luz del tema que estamos tocando, de exhomologueo, hermanos, ¿confesar es alguien que lo grita? Ya le expliqué. ¿Qué es? ¿Quién se recuerda? Alguien que lo vive. Alguien que lo vive, alguien que lo muestra, alguien que lo hace. Claro. Alguien que dice: mira, disculpa que no sé hablar, pero te muestro el evangelio. Míralo en mí. ¿Qué dijo Pablo? Imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Primera de Corintios 11:1. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, ¿quieren ver a Cristo? ¿Qué dijo Pablo? Mírenlo en mí. En cómo hablo, cómo vivo, cómo soy, cómo vivo el evangelio. Miren a Cristo en mí. No tienen que irlo a buscar por ahí. Cada creyente debe ser portador de Cristo. Que la gente vea eso. Eso es exhomologueo. Es decir, confesar. Confieso con mi propia vida. No, hermano, fíjese que en el griego esto es profundo. Una de las variantes del griego exhomologueo, como lo hemos visto, fíjense ustedes, que confesar, no lo vayan a tomar a mal, ¿verdad? Yo recibí un cursito sobre ese término griego y el maestro decía que una de las variantes del griego sería aquí confesar, incluso hasta con nuestra propia sangre. Es lo que hicieron los al menos 11 apóstoles que dieron su vida, que confesaron con su propia vida. ¿Sí me entienden, hermanos? Con su vida confesaron, no lo gritaron, dieron su vida por Cristo. Eso es exhomologueo. Entrego mi vida para Cristo y por Cristo. Imagínense. Qué interesante, ¿verdad? Y la variante que le iba a decir es que en Mateo 7:21, no todo el que me dice, no son los que confiesan, sino que son los que dicen mucho bla, 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 y no hay fruto. Decía este maestro, que en griego quiere decir los bocones. Es que para hablar somos buenos, hermanito, ¿o no? Yo prometo. Más el fin de año, ¿verdad, hermanito? Se llenan los altares, la gente llora, nunca lloran durante todo el año. Esa noche no están llorando por la presencia de Dios, la pura emoción los mueve. Padre, este año sí te prometo. Este año me gano a todo Brewster. ¿Qué me dura Brewster, Señor? Ya mañana, nada. Oye, ¿y tus lágrimas de ayer? ¿Qué lágrimas, hermano? Si estabas derramándote a mares ayer. Parecías el río, el Hudson, ¿verdad? Eran correntadas de lágrimas anoche, hermanito, se te olvidó. Los que dicen, Señor, Señor, y no entrarán al reino de los cielos. Bocones. Ay, hermanito, no seamos bocones, vivamos la palabra. Que Dios nos ayude a vivir el verdadero evangelio, ¿verdad? Y los que se van a bautizar deben tener ya ese fruto. No de la boca, sino de una vida sencilla y humilde que testifique del Señor. Denle un aplauso al Rey. ¿Entendimos algo? Amén.
Muy bien. Voy a pasar, hermanos, a tratar ahora el punto acerca de la fórmula bautismal. Ya que nuestro tema general estoy tratando de condensar en un solo tema, en una sola exposición acerca del significado, que ya les hablé un poco qué significa el bautismo, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento para poder ser bautizados. Ahora también quiero tratar la fórmula bautismal. Es interesante, ponga mucha atención. Pues bien, leamos lo que dice Hechos 2, 1 al 4. Por favor, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, oigan eso, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los 120. Ponga atención. ¿Quiénes fueron llenos? 120. Cuando dice todos, ¿quiénes son esos todos? 120. Los 120. Los 120 en el aposento alto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos los que hablaron ahí. O sea que hablaron en griego, en hebreo, porque dice que hablaron todos los idiomas de los que estaban ahí. Todos los idiomas. Si había supóngase que había uno que hablaba español, alguien de los 120 habló en español por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Eso le va a servir, lo que le estoy explicando le va a servir para lo que viene. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pues bien, ahora, ¿cómo podemos saber nosotros cuál es la fórmula bautismal? ¿Cómo lo podemos saber? Pues bien, muchos enseñadores de la palabra de Dios han tropezado con el tema del bautismo en agua en el nombre de Jesús, diciendo: Jesús dio el mandamiento en Mateo 28, 19 y Pedro el de Hechos 2, 38. Así que preguntan, ¿a quién debe obedecer la iglesia? Por supuesto, en este punto, la respuesta lógica es, pues hay que obedecer al Señor, ¿sí o no? Sí, amén. Muy bien dicho. Y aducen, porque Pedro es un simple hombre que se pudo haber equivocado. La diferencia es que Pedro no está hablando de su cuenta. Cuando hace ratos yo le decía a usted, entre un hombre y la palabra de Dios, ¿a quién le vamos a hacer caso? A la palabra de Dios, no al hombre. Pero en este punto, acerca del bautismo, puesto que ya leímos, Pedro es uno de los que están allí en el aposento alto, el Espíritu de Dios desciende y todos están hablando. ¿Pero qué están hablando? No, claro, pero ¿qué están hablando ellos? ¿O de parte de quién están hablando todos? Del Espíritu Santo. Ahí está Pedro. Si Pedro está diciendo algo, lo que dice Pedro, ¿quién está hablando a través de Pedro? El Espíritu Santo. Dígalo conmigo, el Espíritu Santo. ¿Me lo estoy inventando o está en la palabra? Ya lo leímos. Todos los 120 hablaron según el Espíritu les daba que hablasen. Pues qué interesante, hermanito. Según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si ponemos atención al pasaje, descubriremos quién es el que ordena bautizar en el nombre de Jesús. Pedro es solo el instrumento. Eso no están haciendo de Pedro. O sea, Pedro no se inventó, cuando más adelante lo vamos a leer, cuando él dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque eso está en Hechos 2:38. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Hechos 2:38. Léalo usted en la Biblia y no me salga con que eso no lo dice la Biblia. ¿Qué dice? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Bien. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién está hablando ahí?
El Espíritu Santo a través de quién? De Pedro. ¿Y qué está diciendo el Espíritu Santo? Acuérdense que está empezando. Ahí empieza estructuralmente la iglesia. Como un ente espiritual, ahí empezó la iglesia, en Pentecostés. Entonces, una de las doctrinas cardinales de la iglesia, el bautismo en agua. ¿Cuál es la fórmula para bautizar? En el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. De ahí en Hechos empieza a encontrar usted que Pablo se bautizó en el nombre de Jesús. ¿Y cómo bautizó Pablo? En el nombre de Jesús. ¿Cuál era la doctrina de Pablo? En el nombre de Jesús. O sea, hermano, ¿cómo podemos quitar eso? Y a los que tal vez van a preguntar, oiga hermano, pero ¿y por qué los grandes predicadores no enseñan esto? Porque no les conviene. Tendrían que cambiar la teología de la iglesia de siglos. ¿Me entiende? No tenemos tiempo, pero yo puedo presentarle aquí la información a través de enciclopedias muy reconocidas que dicen que al principio no fue, el bautismo no fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que fue siempre en el nombre de Jesús. Eso no se enseña en los institutos bíblicos. ¿Me comprende? Incluso hay un libro que escribió el extinto Papa Benedicto XVI. Él escribió sobre los orígenes del cristianismo. ¿Y sabe usted que él habló acerca del bautismo en agua? Y él dijo, ciertamente, dijo, el bautismo en la Trinidad, dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la Iglesia Católica la tomó así nada más, pero antes no era así, dice. O sea, ellos lo saben por la historia. ¿Se me comprende? ¿Por qué? Porque ciertamente, escuche, en la Biblia encontramos que es otra explicación que hay que tratar, hermanos, de ser llevaderos, ¿me entiende? Llevaderos. Nosotros no tenemos más que traducciones. ¿Qué es la Biblia para nosotros hoy día? Traducciones. ¿Me entiende? Traducciones. Es lo que piensan los traductores, los equipos de traducción. Yo pienso que este término lo podemos poner así, ¿verdad? Por eso es interesante la exégesis, el estudio exegético de la Biblia. Porque usted empieza a mirar y decir, bueno, a mí me dicen que esta hierba es así, déjame conocerla, la voy a estudiar. Y usted empieza a ver cómo es la hierba, ¿verdad? Hoy estaba platicando mi esposa, encontró la información, lo voy a decir porque pues, de modo tengo que ilustrar el tema, ¿verdad? Acerca del chipilín. El mexicano no conoce de eso, pero nosotros los centroamericanos, al menos Guatemala, El Salvador, se conoce muy bien el chipilín. Una planta tan sabrosa, ¿verdad, hermanitos? Tamalitos, caldito, sopa, ¿qué más, hermana? Pupusas. Bueno, ¿qué no se hace del chipilín? Pero sabe que nosotros lo conocemos como chipilín. Pero cuando usted ya examina científicamente la plantita, no se llama chipilín. Eso, quién sabe a quién se le ocurrió. Pero no porque no conozcamos bien el nombre, no nos sepa sabroso el chipilín. ¿Sí me comprende? Pero cuando usted lo empieza a estudiar, se da cuenta porque da sueño. Se da cuenta porque aquí, porque allá, etcétera. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Ok, pero lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que cuando estudiamos la palabra, nos encontramos con que probablemente en Mateo ha sido retocado el texto. Pero no voy a entrar hoy en ese detalle. Como le digo, yo tengo suficiente material para poderle decir, mire, por medio de informaciones de enciclopedias reconocidas, con toda la información que nos dejó el extinto Benedicto XVI, ¿verdad? Usted lo va a saber y uno dice, pues si los mismos católicos dicen eso, ¿por qué nosotros los cristianos que tenemos libertad de estudiar la palabra no vamos a encontrar la verdad? Entonces, ¿en qué nombre bautizó la iglesia primitiva? El nombre de Jesús. ¿Quién dijo que bautizaran en el nombre de Jesús?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces esa es la fórmula bautismal que se debe aplicar en el bautismo, ¿verdad? Mire, le voy a leer aquí Hechos 2:4 en la Biblia para Todos, traducción en lenguaje actual. Dice: fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. ¿Qué le indicó el Espíritu Santo a Pedro? A Pedro, ¿qué le tocó hablar? ¿De qué le tocó hablar a Pedro? Acerca del bautismo, acerca del arrepentimiento como requisito fundamental para bautizar a la persona. ¿Y cuál fue la fórmula que le dio el Espíritu a Pedro? En el nombre de Jesucristo. A bautizar en el nombre de Jesús. ¿Está claro, hermanos? Amén. Como le digo, por supuesto, mire, yo estoy presentándole lo que dice la palabra. Esto no cuadra con un pensum de estudios de un instituto bíblico. Mire, le voy a dar el testimonio. Nosotros hace años, cuando nos tocó que pues estudiar en la universidad, me recuerdo cuando el catedrático nos iba a dar sobre este tema, llegó un pastor amigo ahí en la clase conmigo y me dijo: hermano, ¿qué vamos a hacer? Aquí el orden de estudio dice que nos toca estudiar sobre el bautismo, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe que 3 pastores fuimos? Llamamos al catedrático, un doctor en teología, nos sentamos con él con todo respeto, le hablamos, le dijimos: disculpe, hermano, todos los pastores que están aquí, le dijimos, nosotros tenemos una formación diferente en cuanto a la aplicación de la fórmula bautismal. Y le dijimos: si usted nos va a dictar esta clase, va a haber polémica, porque hay hermanitos que van a reaccionar de una forma incorrecta tal vez. Hay pastores que no pueden, ¿cómo se dice, hermano? Controlar los nervios, ¿verdad, hermanito? Y le dijimos: no, hermano. ¿Y sabe qué nos dijo el catedrático, el doctor? Dijo: ¿saben qué, hermanos? Ustedes tienen razón. Tienen razón. Déjenme hablar con los personeros de la universidad y me voy a saltar esta lección, porque si ustedes entienden así, dijo, saben que esa doctrina, dijo, no se puede contrariar, porque así lo dice la Biblia. Amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Amén. Y sabe que nosotros no tuvimos problemas, ni él tuvo problemas, porque hay pastores, hay teólogos que sí entienden esta palabra, hermano, pero habría que tirar todo su título atrás, había que tirarlo si quieren cambiar la doctrina. Y predicar lo que dice la Biblia significaría para ellos, hágale caso que usted es ingeniero y digan: disculpa, todo lo que aprendiste no es así. No vale tu cartón, le dicen en Guatemala, ¿verdad? No vale tu cartón, tu título no vale. Y usted dice: bueno, ¿quién está dispuesto? Nadie va a estar dispuesto. Eso es lo que está pasando, hermanito. Pero como nosotros no tenemos más compromiso que con la verdad, dijo el apóstol Pablo, porque nada se puede contra la verdad, sino por la misma verdad. Amén, amén, hermanos. Amén. Muy bien, sigamos. Claramente se ha dicho que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés marcó el comienzo de la iglesia. Entonces la iglesia comenzó bautizando en el nombre de Jesús. Claro, la versión Reina Valera revisada 1960, veamos algo interesante. Lo que el mismo Jesús dijo. El mismo Jesús dijo: ustedes van a tener que oír al Espíritu Santo para hacer lo que deben hacer. ¿Quieren que lo leamos? Amén. Hermanos, si no le compruebo por la Biblia lo que le estoy enseñando, usted está en todo su derecho de rechazar lo que digo. Pero si lo que le estoy enseñando le presento el argumento bíblico, usted tiene que creer a la palabra de Dios. ¿Estamos? Amén. Muy bien, vamos.
Busquen por favor Evangelio según Juan 14:26. Evangelio según Juan 14:26. ¿Me dan unos minutitos más, hermanos? Porque si no, no puedo dejar el tema inconcluso, porque no van a poder dormir si no lo termino. ¿O usted duerme aunque no haya comido? Nadie duerme con el estómago vacío, ¿verdad, hermanito? Prefiere no poder dormir que dormir con hambre. Vamos a la palabra. Unos 5 minutos, márquenme ahí por favor, 5 minutos más. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. Él, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es decir, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, ¿usted cree que vino a hablar algo diferente de lo que Jesús dijo? No. Dice que Él vino a recordar lo que ya había dicho el Señor. Por ello le digo, ¿no será que Mateo 28:19 fue trastocado? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Y aquí estamos viendo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Estoy en Juan 14:26. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, lo que yo ya les dije. No viene a inventar, viene a recordar lo que yo ya dije. Qué belleza, hermanito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, pero mire lo que viene. Estos versículos, hermano, cuidado, no es nada más de decir, eso no es así. Tenga cuidado, porque yo no voy a estar de acuerdo no con el hermano Jairo, no con el hermano Arturito, no con el hermano Neri, el hermano Pablo, el hermano Miguel, el hermano Ronald, etcétera, el hermano Manolo, etcétera, ¿verdad? Con las hermanas. No, hermano. Yo no voy a estar de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Se atrevería usted a eso? Ni Dios lo quiera. Veamos. Evangelio según Juan 16, 12 y 13. Evangelio según Juan 16, 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Yo quiero que lo lean conmigo. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros. Esto es antes de Pentecostés. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora que no ha descendido el Espíritu Santo sobre ustedes, no pueden entender lo que yo les debo decir. Versículo 13. Todos conmigo, todos. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuándo vino el Espíritu? Díganlo. ¿Cuándo vino el Espíritu? En Pentecostés. ¿Y cuándo Pedro dijo que hay que bautizar en el nombre de Jesús? En Pentecostés. Así, mire de sencillo, así es. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ese Espíritu en Pentecostés, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, ¿es mentira lo que Pedro dijo? No es mentira. Esa es la verdad. Nada más que, como le digo, nosotros, incluso en mi niñez, yo fui enseñado que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era todo lo que se sabía en aquel tiempo, hermanitos. ¿Me entiende? Ahora, con las herramientas y todo, y oración y búsqueda del Señor y un espíritu de escudriñador de la palabra, usted puede llegar a la profundidad de la verdad, hermanito. Porque el que busca, halla. Amén, hermanos. Bien, sigamos. ¿Qué sigue diciendo el texto? 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Otra vez, el Espíritu Santo no está diciendo cosa nueva, está recordando lo que Jesús ya dijo. ¿Y qué dice aquí? No hablará de su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, es decir, lo que tiene que decir, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu os guiará a toda la verdad. Viene el Espíritu Santo, está sobre los 120 en Pentecostés, en el aposento alto. Todos empiezan a hablar, Pedro también, y a Pedro le toca hablar acerca de la fórmula bautismal. Pedro, ¿cómo vamos a bautizar? En el nombre de Jesús. Busquen hechos, no se moleste con nadie, no se moleste con la palabra ni conmigo. Lean hechos, todo hechos lea, ahí se va a encontrar. ¿Por qué el Espíritu Santo, si estaba allí, no detuvo a Pedro? Si eso es malo, si eso es pecado, bautizar en el nombre de Jesús, ¿quién cree que pudo haber frenado a Pedro? El Espíritu Santo. Con una bofetada en la boca, cállate, Pedro. Pero ¿por qué no lo cayó? Es más, ¿por qué hay testimonio en la Biblia? Los primeros 3,000 fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiende? Aquí termino diciéndole, los expositores, los predicadores que dicen, no hay ni un solo bautismo en el nombre de Jesús en la Biblia. Al revés, hermanito. Ni un solo bautismo en los 3 títulos hay en la Biblia. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo, el perito arquitecto de las doctrinas cardinales de la iglesia, aquel que al menos el Señor lo usó para darnos más de la mitad del Nuevo Testamento, fue bautizado en el nombre de Jesús. Y él habló y dijo, un Señor, una fe, un bautismo. Pregúntele a Pablo, ¿y cuál es ese único bautismo? Pregúntele cuál es. ¿Sabe cómo responde él? ¿En qué nombre fue bautizado según la Biblia? ¿Está seguro de lo que me dice? Si se lo digo que me lo muestre por la Biblia, ¿usted me lo puede mostrar? No, sí puede, está en Hechos. No le voy a decir dónde, porque entonces mejor lo busco yo. Eso está en Hechos. Amén. ¿En qué nombre se bautizó Pablo? Nombre de Jesús. ¿Está seguro? Amén. ¿Está seguro? Hermanos. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús. ¿Y en nombre de quién Pablo enseñaba que se debía bautizar? En el nombre de Jesús. Y mire, aquí termino y tal vez voy a alborotar más el avispero. Amén. Pero hay testimonio en la Biblia, capítulo 19 de Hechos, que Pablo incluso permitió el rebautismo, al menos de 12 hombres, que no se habían bautizado en el nombre de Jesús. Muchos que dicen, no, yo no vuelvo a cometer ese pecado. No es pecado, fíjese, es obedecer a lo que dice la palabra. ¿Sí o no? Amén. Si yo me voy a bautizar como yo pienso, como pensaron otros por mí, pues qué chiste tiene, hermanito, si el asunto es obedecer a lo que dice la palabra. Esto no es asunto de obedecer a mi papá, a mi mamá, a los de antes, ¿no? Es que dice la palabra, aunque vayamos contra todo el mundo, hay que obedecer a lo que dice la palabra. ¿Está claro? Amén. Prométame que va a leer, empiece a leer desde hoy Hechos. Amén. No se enoje, no se moleste, lea Hechos y verá. Ore, dígale, Padre, si este predicador nos mintió, ¿qué importa? Pero háblame por la palabra. Empiece a leer y subraye con un lapicero donde encuentre que hubo bautismos en el nombre de Jesús. Amén. Y cuéntelos y luego me dice cuántos encontró. Amén. En Hechos. Ahí empezó la iglesia. El Espíritu Santo habló ahí. ¿Quedó claro? Amén. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Ahí donde está, demos gracias a Dios, hermanito. Padre, gracias en esta noche por la palabra. Señor, bendice a la audiencia que ha estado aquí, a pesar de que estamos en unas noches muy frías, Señor. Hay pueblo que ha estado aquí, estos jóvenes, estas jovencitas, Señor, los adultos, las damas, los caballeros que han estado en esta reunión. Padre, yo te ruego que nos bendigas a todos, que traigas una dosis de revelación de tu palabra a nuestra vida.
y ayúdanos, danos la ciencia, la sabiduría, Señor, para poder entender a cada día la palabra y no atentar contra el significado de ella, Padre. Danos la ciencia, danos la sabiduría, en el nombre maravilloso y eterno de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: Amén.